Bueno, en este cuarto bloque vamos a trabajar con otra historia que contiene la narración del diluvio, que es la tablilla 11ª de la épica de Gilgamesh. En el bloque anterior habíamos visto el diluvio sumerio, es decir, la historia del diluvio escrita en sumerio. Esta tablilla 11ª de la épica de Gilgamesh está escrita en un dialecto del acadio, un dialecto literario del acadio que se llama babilónico estándar. Ustedes ven en esta foto a la tablilla 11 de Gilgamesh, que proviene también de Nínive, de la biblioteca del rey asirio Ashurbanipal. Fue escrita probablemente alrededor del siglo VII a.C. y se encuentra actualmente en el Museo Británico de Londres. Aunque las historias sobre Gilgamesh escritas en acadio se conocen desde el período paleobabilónico, es decir, del período que va entre el 1900 al 1700 a.C., y también tenemos algunas historias escritas en sumerio de aproximadamente el mismo período, ningún ejemplar de este período paleobabilónico conserva la sección del diluvio, es decir, la sección sobre el diluvio en la épica de Gilgamesh proviene solamente de versiones más tardías. Las copias de lo que llamamos versión estándar provienen de las bibliotecas de Ashurbanipal en Nínive y de otras ciudades asirias, como por ejemplo Ashur, que había sido la capital histórica, Kalhu, y también de la zona más sur, es decir, de la ciudad de Babilonia y de la ciudad de Uruk, la ciudad de donde el rey Gilgamesh era oriundo. Y también de la épica de Gilgamesh se han encontrado versiones en otras regiones del cercano Oriente Antiguo, como por ejemplo Ugarit y Emar, en la región del corredor sirio-palestino sobre las costas del Mediterráneo, en lo que había sido la capital hitita Hattusas, la actual Boazköy, y de Megiddo, al sur del corredor sirio-palestino. Como les decía, muchas de las copias son del siglo VII a.C. y la copia más reciente de toda la épica o de secciones de la épica, tenemos ejemplares del 130 a.C. aproximadamente. Esto hablamos de la épica en general. Esta épica tiene 11 o 12 tablillas, depende de si se considera la última tablilla como parte de la épica o no, pero esa es una discusión que no vamos a abordar ahora. Las copias en sí de la tablilla 11, que es la que vamos a analizar en este bloque, provienen otra vez de Nínive, de la biblioteca de Ashurbanipal, de la ciudad de Nimrud o Kalhu y también de la ciudad de Babilonia. Actualmente, de la manera en que está reconstruida, esta tablilla 11 tiene unas 328 líneas. Muy bien, en este mapa ustedes pueden ver algunas de las ciudades que mencionábamos, como Nínive, Kalhu y Babilonia, ¿no? Para que nos ubiquemos geográficamente. En la historia de Gilgamesh, la historia del diluvio aparece como la inserción de un cuento dentro de otro cuento. Esto se conoce como un recurso intertextual, es decir, un texto que se adapta para que encaje en la narración de otra historia. En las 10 tablillas anteriores, este rey Gilgamesh de Uruk lleva a cabo una serie de anécdotas reales y de conquistas acompañado por su fiel amigo Enkidu. Cuando Enkidu muere, Gilgamesh se da cuenta de lo terrible que es la muerte y decide emprender la búsqueda
a tierras lejanas a este personaje que fue el único ser humano que había sobrevivido a la catástrofe y obtenido la vida eterna. Entonces, Gilgamesh, en busca de este personaje humano mitológico, que ustedes recuerdan, la versión sumeria del diluvio decía que los dioses lo habían enviado a vivir a Dilmun, vive apartado del resto de los seres humanos. Todas estas andanzas y este difícil camino que llevan a Gilgamesh ante el sobreviviente del diluvio hace que se desarrolle una conversación entre ambos y que Gilgamesh le pregunta cómo hizo él para alcanzar la vida eterna. El sobreviviente del diluvio en la épica de Gilgamesh no se llama ni Atrahasis ni Siusudra. Tiene otro nombre y ese nombre es Utnapishtim. Y Utnapishtim va entonces en primera persona esta vez a contarle a Gilgamesh cómo fue que él pudo sobrevivir al diluvio. Dentro de esta tablilla 11, la narración de Utnapishtim se desarrolla, se extiende por aproximadamente 195 líneas. Y la historia del diluvio aquí se preserva de manera prácticamente completa, con muchos detalles. Utnapishtim le va a contar a Gilgamesh que el dios Ea Enki, recuerden que este es el dios que en la historia de Atrahasis es el que le frustra a Enlil los planes de destruir a la humanidad y hace que Atrahasis se salve, este dios Ea lo llama a Utnapishtim y le dice: hombre de Shuruppak, hijo de Ubartutu. O sea que acá tenemos una especie de genealogía de este nuevo personaje y se nos dice que proviene de una ciudad que se llamaba Shuruppak. En esta historia, como en las anteriores, el dios se dirige al sobreviviente del diluvio a través de una pared. Y le dice, al igual que en los otros relatos, que destruya su casa, que construya un barco, que deje todas sus propiedades y que salve su propia vida. Le indica además que lleve a bordo a todos los seres vivientes, le da instrucciones de cómo debe ser la embarcación de largo y ancho, sus proporciones deben ser idénticas, o sea que esto nos daría a suponer que aquí el arca no es redonda sino cuadrada. Y Utnapishtim le pregunta al dios qué les debe decir a la gente de su ciudad, a los ancianos de la ciudad, por qué está construyendo ese arca. Este motivo lo hemos visto aparecer en los otros textos también. Y el dios Enki le da unas razones muy similares, que le diga que por un conflicto entre los dioses Enlil y Enki, él se va a ir a vivir con su dios personal. Luego, Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh cómo fue la construcción del arca. Y acá tenemos detalles interesantes. Le dice que el arca que él construyó tenía 7 cubiertas, que el interior se dividía en 9 compartimentos y tanto fue la labor de artesanos y carpinteros para este arca que Utnapishtim le cuenta que sacrificaba bueyes y ovejas a diario para alimentar a los trabajadores y que hacía correr la cerveza, el aceite y el vino como si fuera agua del río, es decir, en abundancia. Después, Utnapishtim carga todas sus posesiones al arca, menciona oro, plata, que no aparecían en las historias anteriores, y sube también a seres vivos, a todas las criaturas vivientes. Luego hace subir a su familia y finalmente él mismo aborda el arca. Entonces acá hay un pasaje
que nos describe la manera de pensar de las personas de una manera muy humana, porque la historia cuenta, Utanapishtim le cuenta a Gilgamesh que a la persona que selló la puerta del barco, que se llamaba Puzur-Enlil, Utnapishtim le regaló su palacio y toda su riqueza. Es decir, Utanapishtim sabía que este señor iba a morir a consecuencia del diluvio, ¿no? Y hace este gesto de regalarle posesiones que sabía que no le iban a servir porque él se iba a morir. Después Utnapishtim describe esta gran tormenta y vuelve a este tema de que tanto llovía que la gente no podía verse ni reconocerse entre sí, que los dioses atemorizados ascendían al cielo, y otra vez este tema que veíamos en Atrahasis, que la diosa madre que había creado a los seres humanos gemía y se lamentaba de haber permitido la aniquilación de los seres que ella misma había creado. En este texto, la tormenta dura 6 días y 7 noches, pero el texto nos dice que al 7º día el diluvio terminó. Es decir, que también nos da esta idea de 7 y 7, que es un número que aparece en pares de manera muy común en los textos literarios acadios, sobre todo. Entonces Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh que abre una ventana, ve entrar la luz del sol y se pone a llorar al ver la destrucción. El arca, y esta es una información nueva, encalla en un monte que en el texto se menciona como el monte Nimush, aunque hay desacuerdos en cómo leer este nombre. Entonces al 7º día, Utnapishtim suelta una paloma que se fue, pero regresó porque no había encontrado dónde posarse. Luego suelta una golondrina que también regresó y finalmente suelta un cuervo que encontró comida y ya no regresó al barco. Entonces Utnapishtim cuenta que él hace una ofrenda de incienso, cedro y mirto, es decir, una ofrenda aromática, y que los dioses, al oler esta dulce fragancia, se van a congregar como moscas alrededor del hombre que estaba haciendo el sacrificio, ¿no? Ustedes se acuerdan que cuando veíamos el relato de Atrahasis, yo les mencioné que esta comparación de los dioses con las moscas era muy fuerte y que iba a aparecer en este relato posterior, ¿no? Los dioses como moscas huelen la fragancia y se reúnen en torno al lugar en que Utnapishtim estaba haciendo las ofrendas. Entonces, la diosa que había creado a los seres humanos, que aquí se menciona como Belet Ili, recuerdan ustedes de Atrahasis que tenía los nombres Belet Ili, Nintu y Mami. Esta diosa recoge ahora a moscas de lapislázuli que el dios Anu había hecho para ellas y declara: oh dioses, que estas cuentas de mi collar me hagan recordar estos días para no olvidarlos jamás. Entonces acá tiene sentido esta comparación de los dioses como moscas. Si ustedes se imaginan un collar donde cada cuenca es una mosca, cada cuenca representa a los dioses reunidos en torno a esa ofrenda. Y de nuevo, como en el caso del diluvio bíblico con el arco iris, aquí es el collar de lapislázuli lo que va a recordar lo terrible de esta catástrofe. Es en este momento que llega el dios Enlil, que fue el que había originado el diluvio, y se enfurece al ver que un hombre y su familia habían logrado sobrevivir la catástrofe. Entonces el dios Ea o Enki, en su nombre sumerio, le reprocha a Enlil haber enviado el diluvio y dice que en su lugar
podría haber destruido o aminorado la cantidad de seres humanos enviando un león para que devore a algunos de ellos o enviando a un lobo, alguna hambruna o alguna plaga. Es posible pensar que la gente que escuchaba esta historia o que leía este relato tenía conocimientos de la versión de Atrahasis, donde nosotros habíamos visto que Enlil trata, antes de enviar el diluvio, de mandar una plaga, de mandar una hambruna, una sequía, para disminuir a los seres humanos, ¿no? Y como que el diluvio había sido la versión más dramática, ¿no? Entonces esto nos podría hacer pensar en una especie de diálogo entre los textos de gente que conocía estas otras historias. Es entonces cuando Enki le revela al dios Enlil que fue él el que le envió la visión a Atrahasis para que pueda salvarse del diluvio. Y aquí es un detalle interesante porque por primera vez en esta tablilla 11ª de Gilgamesh, Utnapishtim se refiere a sí mismo como Atrahasis, lo que nos da una pauta de que muy probablemente es una historia inserta en otra, donde usar el nombre Atrahasis en lugar del nombre Utnapishtim nos está revelando la fuente. Además, Ea, cuando Enlil se da cuenta, le dice a Enlil que bueno, ahora va a haber que hacer algo con Utnapishtim y su esposa porque se salvan del diluvio. Recuerden que esto es en el marco de la historia que Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh para explicarle cómo él mismo se salvó del diluvio. Entonces, cuando el dios Enki le pide a Enlil que haga algo con estas personas, Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh que Enlil, el dios Enlil, ingresa al barco, toma a Utnapishtim de la mano y lo hace subir también. Luego trajo a bordo a la esposa de Utnapishtim, la hizo arrodillar al lado de su esposo y los bendijo a ambos tocándole la frente y les dijo: en el pasado Utnapishtim era un mortal, pero ahora él y su esposa serán como nosotros los dioses. Entonces ven ustedes que aquí vuelve a aparecer esta idea de premiar al sobreviviente del diluvio con la inmortalidad. Y otro detalle que aparece en esta historia es que Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh que a partir de ese día los dioses lo enviaron a vivir a un lugar en donde nacen los ríos, para indicar un lugar remoto, lejano, que es al lugar al que tiene que llegar Gilgamesh después de tantas aventuras para poder oír la historia del diluvio de boca del propio Utnapishtim. O sea que ven ustedes que el precio de obtener la vida eterna en estos dos textos, la historia del diluvio sumerio y lo que se preserva en la tablilla 11ª de Gilgamesh, es vivir en un lejano aislamiento. Entonces, con esta historia terminamos el bloque 4 y en el próximo bloque vamos a ofrecer una síntesis de los temas más importantes que vimos a lo largo de este curso.